¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Aritio, soy subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco y durante la tarde de hoy voy a estar moderando esta presentación. Una presentación en la que tenemos como panelistas principales a Sebastián Documet, quien es CFA y Charter Holder y gerente general de Renta 4 SAP, así como a César Romero, analista macro y de renta variable. Hola Sebastián, hola César, ¿cómo estáis? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Un gusto con todos. Buenísimo. Continuando un poquito con la presentación, voy a dar una pequeña pincelada de la idea que nos ha llevado a reunirnos aquí esta tarde, brevemente antes de dar paso a los panelistas, ¿no? Por favor, todas aquellas personas que tengan alguna inquietud nos pueden ir dejando por el chat sus preguntas que procederemos a leer al término de la reunión, ¿vale? Dando comienzo o siguiendo, comentarles que desde Renta 4 SAP sabemos que invertir es importante, ¿no? Es muy importante, no obstante, en el contexto financiero actual, vemos o nos invita a pensar que invertir hoy es mucho más importante que lo era hace unos años, ¿no? Quiero decir, si uno se acercaba a un banco o una financiera hace 2 años, en un promedio le hubieran ofrecido una tasa del 3,6% por contratar un depósito a plazo a un año en soles, ¿no? Y un 1,3% en dólares para el mismo periodo. En aquel momento nos encontrábamos en un momento en el que la inflación se encontraba en niveles cercanos al 2%, ¿no? Es decir, el precio de cosas como la vivienda, los alimentos, el transporte o la educación crecían en promedio aquel año un 2%, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa todo esto, no? Esto significa que si mis ahorros en soles crecen a un 3,6% y los precios suben un 2%, la rentabilidad real de mis ahorros en ese depósito a plazo va a ser positiva en un 1,6%. Es decir, mi depósito a plazo pues, ha cumplido su función de preservar y de incrementar ligeramente mi patrimonio. Y bueno, en líneas generales, pues yo voy a estar contento, el banco que me ha vendido el depósito a plazo, pues también va a estar contento y en general, pues todos vamos a estar contentos porque nuestros ahorros y nuestro patrimonio va creciendo, ¿no? Ahora, si este mismo ejercicio lo hacemos hoy, en el momento presente, vamos a ver que el escenario es muy distinto, ¿no? Ahora nos encontramos en un contexto de grandes esfuerzos financieros por parte de gobiernos y de bancos centrales, ¿no? Son esfuerzos que podríamos atribuir casi de forma exclusiva a la crisis financiera que todavía a día de hoy padecemos, ¿no? Todo este esfuerzo fiscal y monetario ha llevado a la inflación a niveles cercanos al 5%, ¿no? Es muy por encima del promedio de otros años anteriores, ¿no? De otro lado, si nos volvemos a acercar a los mismos bancos o financieras, vamos a ver que la tasa que nos ofrecen por rentabilizar nuestros ahorros también ha cambiado, ¿no? En esta ocasión nos van a ofrecer en promedio un 2,2% por un depósito a plazo en soles a un año. Pero bueno, todo esto que nos está contando Jaime, ¿en qué se traduce a mí como ahorrista y a mi bolsillo, ¿no? Pues bueno, nos vamos a encontrar en una situación en la que ya no vamos a estar tan contentos, ¿no? Porque con una inflación del 5% y un rendimiento promedio para el depósito de soles del 2,2%, nos vamos a dar cuenta de que nuestra rentabilidad real en verdad es negativa. Es decir, nuestros ahorros, nuestro patrimonio, nuestro poder adquisitivo va a haber caído este año un 3,3%. Ahora, esta situación pues, nos deja varias alternativas, ¿no? Pues una sería continuar con los depósitos a plazo, esperar a que lleguen pues, condiciones económicas mejores y recuperar un poco lo perdido y ponernos en punto de equilibrio y seguir ganando, ¿no? Esa sería una opción, o bien otra opción que a día de hoy vemos que está en la mente de cientos o de miles de peruanos, es explorar alternativas a estos depósitos a plazo, ver otro tipo de productos con unas cualidades similares que nos puedan ayudar a hacer crecer nuestro patrimonio, aún en un contexto de alta inflación como el que tenemos actualmente y se prevé que se mantenga en el medio plazo, ¿no? Es aquí que, bueno, hemos decidido hacer esta presentación para ilustrar a las personas, bueno, cómo es esa transición de ahorrador a inversor, ¿no? Y bueno, sin mayor preámbulo, voy a dar paso a Sebastián para que nos hable un poquito más de este concepto y de, en líneas generales, qué alternativas hay para los ahorradores peruanos. Adelante, Sebastián. Gracias, Jaime. Bueno, nada, nuevamente disculpas por la demora. El
efectivamente es un contexto propicio para empezar a ver las inversiones, pero en general el objetivo de este evento es que la gente empiece a ver las inversiones como una alternativa independientemente del contexto en el que estemos, ¿no? Porque igual son productos que pueden ofrecer rentabilidades importantes. Pero bueno, comencemos al final con la definición de lo que es ahorrar, ¿no? Ahorrar es renunciar al consumo actual por un consumo futuro. Es pensar que no debo fijarme solamente en el corto plazo, sino pensar en que en el futuro voy a necesitar un capital, voy a necesitar tener un dinero para poder cumplir ciertas metas, para poder atender a mis seres queridos, poder valerme de mí mismo, ¿no? Y eso es algo muy importante. No podemos perder el foco de que la vida es un proceso largo y que no solamente tenemos que estar pensando en el corto plazo, ¿no? Nosotros andamos por la calle y vivimos rodeados cada vez más por la cultura de la inmediatez, ¿no? Vemos desarrollos tecnológicos que te invitan al consumo, las redes sociales, ¿no? Como las imágenes que pueden ver ahí, pero nosotros queremos contrastar eso con una cultura de slow finance, que es una cultura que busca fomentar la paciencia, el sacrificio, la planificación, para poder tener siempre en la cabeza de que yo voy a querer tener un consumo en el futuro y no puedo solamente pensar ahorita en el presente, ¿no? Además, uno tiene que pensar en el ahorro, en el hecho de dejar dinero a un lado para que crezca, en el contexto que vivimos nosotros como un país latinoamericano, un país que tiene muchas desigualdades, una región que tiene muchas desigualdades, y tenemos que utilizar las herramientas del mercado financiero para poder romper esas brechas, para poder forjar un futuro para nosotros y nuestra familia, ¿no? Y como pueden ver, efectivamente, la desigualdad en Perú está por encima de lo que son los mercados desarrollados. Se ha mejorado un poco, pero todavía hay bastante espacio por caminar. Además, el Perú en particular tiene unas circunstancias especiales, ¿no? Que también llevan a la desigualdad, ¿no? La informalidad laboral, somos uno de los países con la informalidad más elevada. También somos un país donde la penetración bancaria es una de las más bajas. Entonces, justamente lo que queremos con este tipo de iniciativas es incentivar a la gente que vea el mercado financiero y sobre todo el mercado de capitales como una alternativa, empiecen a entrar para poder forjar esta ola, digamos, de nuevos inversores que ya hemos empezado a ver nosotros desde Renta 4, desde la pandemia, de hecho, y esta ola de gente que se empieza a meter al mercado buscando un mejor futuro para sus vidas, ¿no? ¿Por qué ahorramos? Bueno, como les decía, es sacrificar el consumo actual por un consumo futuro. Es plantearte un objetivo, ¿no? Yo ahorro porque quiero, digamos, poder pagar mi muerte, para, evitar alguna enfermedad, pagar el estudio de mis hijos, ahorrar para mi jubilación, ¿no? De repente asegurar un nivel de calidad de vida que yo quiero tener en el futuro, de repente comprar alguna cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos ese objetivo, ¿no? Es sumamente importante tener ese objetivo en la mente, esa visión de largo plazo, porque vemos que la tendencia es que la gente empieza a trabajar cada vez más para poder retirarse. Es porque justamente no planifican, es justamente porque no han reflexionado sobre la importancia de pensar en el futuro, ¿no? Lo que nosotros queremos lograr, o lo que deberíamos estar buscando lograr, es la independencia financiera. Es lograr ese momento en el que yo ya estoy tranquilo con lo que he ahorrado y con eso yo ya puedo vivir hasta el final de mis días o también hasta el momento en el que yo pueda considerar que ya tengo los recursos como para poder atender a los que me van a seguir después de mi muerte, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar el segundo paso para ahorrar? Primero tenemos que ver la contabilidad personal de nosotros, ¿no? Entender cuáles son nuestros gastos, cuáles son las deudas que tenemos y separar la parte del ahorro, ¿no? Y planificar ese ahorro de una forma dinámica, ¿no? Con horizontes claramente definidos. También tenemos que considerar nuestra capacidad de ahorro, ¿no? O nuestra, digamos, también propensión a ahorrar, ¿no? Y a invertir. Nosotros, por ejemplo, cuando somos mayores, ya llegamos al momento, digamos, cúspide de nuestra carrera, tenemos una mayor capacidad de ahorro porque tenemos mayores recursos que hemos acumulado y también tenemos más ganas de invertir, ¿no? Porque queremos asegurar el futuro de nuestros hijos. Mientras que cuando ya somos adultos, ya mayores, ya no tenemos tantas ganas de invertir y de repente también nuestra capacidad de ahorro se ve limitada. Entonces, a lo largo de la vida,
digamos, la capacidad y la propensión a ahorrar va cambiando. Y eso hay que ser conscientes al momento de decidir los productos en que uno va a invertir, ¿no? Uno no solamente se fija en la capacidad, digamos, económica, ¿no? De repente, oye, esta es la plata que yo puedo destinar a esto porque tengo tales gastos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo separar. Pero también, digamos, o la capacidad en particular que tenga en este momento de mi vida, sino también mi personalidad. O sea, yo puedo ser una persona más arriesgada para tomar decisiones. Por ejemplo, de repente en mi vida yo he sido un emprendedor y toda esa combinación de la capacidad, de la propensión, de mi personalidad, es todo lo que uno combina para determinar verdaderamente la tolerancia que yo puedo tener al riesgo. Y eso es algo que nosotros acá en Renta 4 siempre tomamos en consideración cuando asesoramos a nuestros clientes. También hay cosas que uno a veces de repente no es consciente, ¿no? Cuando hace una decisión de inversión. El ser humano es a veces irracional, ¿no? Tenemos errores que son cognitivos, o sea, que son un poquito fallas de nuestro cerebro, y también tenemos errores emocionales que ya van más por un lado emocional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que hay veces que tiene una idea, ¿no? Y a pesar que lo confronten con ideas contrarias, simplemente las ignoran para poder seguir validando una idea que tienen previa, ¿no? O de repente también uno agarra y dice, como dice el dicho, ¿no? Después de la guerra todos somos generales, ¿no? Uno de repente dice, oye, esto me fue bien. Ah, me fue bien. Claro, como ya te fue bien, ya consideras que tu decisión fue correcta. Entonces, ese tipo de cosas es importante reflexionarlas de la mano de un asesor para ser conscientes de cómo es uno y tratar de mitigar esas cosas o eliminarlas, controlarlas, ¿no? Por lo menos ser consciente que las tienes, ¿no? Y también tienes errores emocionales, que ya también depende de cada uno. Tal vez, obviamente, un asesor en temas emocionales de repente no se metería mucho, pero también es importante, y un poco la idea de nosotros es dar una asesoría un poco más integral, ¿no? Pero dejarle al cliente que también reflexione un poco y sea un poco autocrítico de sus temas emocionales, ¿no? Por ejemplo, la falta de autocontrol y la visión de largo plazo, por ejemplo, que es lo que decíamos ahorita, que es el pilar de ahorrar, ya sea que ahorres en el depósito a plazo o en una inversión. El tema emocional es muy, muy importante, ser consciente de que de que tienes algún error emocional y poder tratar de cambiarlo, ¿no? Hay diferentes tipos de errores que a veces, por ejemplo, en las inversiones, uno normalmente se queda contento con lo que conoce, ¿no? Hay que también tener un poquito la mente más abierta, ¿no? Generalmente uno sobrepondera, por ejemplo, mercados conocidos, y eso es algo que pasa mucho en las inversiones, y es un ejemplo muy claro de que uno tiene que tratar de estar abierto a nuevas opciones. Otra cosa importante es combinar todas estas cosas para, o sea, la finalidad de tu inversión, el objetivo que te planteaste y el objetivo de rentabilidad que tienes, el horizonte temporal que tú tienes para poder invertir, o sea, el momento en tu vida en el que estás, la capacidad y la propensión para asumir los riesgos. Y en base a eso, definir tu perfil de inversión, que puede ser una persona conservadora, moderada y tolerante, ¿no? ¿Y qué cambia entre este tipo de personas, o sea, entre cada una de las clasificaciones? Digamos, el tipo de producto que tú vas a entrar, ¿no? Si eres una persona un poco más conservadora, de repente vas a estar más por el lado de los bonos, que son instrumentos que te ofrecen una tasa de antemano, ¿no? Mientras que si eres una persona un poquito más arriesgada, vas a estar por el lado de la renta variable, cuya rentabilidad es un poquito más incierta, porque depende un poco de la fluctuación del mercado y no tanto de una tasa de interés que te ofrece, por ejemplo, un bono. Un depósito a plazo sería por el lado más conservador, de hecho, el más conservador posible, ¿no? También hay que considerar los costos, ¿no? Como decía Jaime, la inflación es uno de los costos más importantes que tenemos y que a veces no somos conscientes, a veces no nos damos cuenta que existe la inflación. O sea, sí somos conscientes, pero no lo vemos en el contexto de nuestras inversiones, de nuestro ahorro, ¿no? Nos quejamos a veces de repente, oye, mira, subió el precio de tal producto, subió el precio de esto, pero no nos damos cuenta, oye, pero ¿y el dinero, por qué no lo estoy haciendo rendir por encima de eso?
para que no me afecte esa inflación. Entonces, es importante siempre tener en cuenta de la inflación como uno de los costos más importantes, que te puede significar una pérdida del 20 o el 30% de poder adquisitivo en 10 años, ¿no? Hay que también tomar en consideración las comisiones que implica cada producto en el que vayas a entrar, el tema de los impuestos, ese es un tema muy importante. Nosotros acá, digamos, no somos asesores tributarios, pero damos más o menos una guía a nuestros clientes de las implicancias tributarias que pueden tener los productos que nosotros ofrecemos y los temas legales, ¿no? Eso también es algo que es muy importante valorar. Unos conceptos claves bueno, a los que sean ya inversores acá, de repente lo tienen familiarizado, pero para los que no, así como la inflación de repente muchos sabemos que existe, tal vez no caemos en conciencia todo el tiempo de su existencia, ¿no? Y un concepto muy importante es el tema de la capitalización compuesta en el tema de las inversiones. O sea, cuando uno tiene una rentabilidad y vuelve a invertir, eso va acumulándose y va creciendo, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, ¿no? Que si yo tengo una inversión, ¿no? Y no reinvierto los intereses, al final la ganancia que tengo es pasar de, por ejemplo, 1.000.000, que es un número X, ¿no? A 3 millones. Pero si yo estuviese reinvirtiendo todos los intereses que se van generando, o sea, las ganancias que voy obteniendo, no tendría 3, sino tendría 7 millones, ¿no? Entonces, a veces es difícil, digamos, visualizar el impacto que puede tener, pero es un impacto sumamente importante, también teniendo en consideración que esto se da en mucho tiempo. También, de repente, por eso es que no lo vemos, ¿no? Porque como se da mucho tiempo, no hacemos los números y no nos damos cuenta del tamaño de eso. Hay veces que dan ejemplos, no sé, por ejemplo, alguien que consume cigarrillos, por ejemplo, oye, si dejaras de consumir cigarrillos en toda tu vida, sería tanto dinero. Ahí es cuando uno cae en cuenta de la importancia de los pequeños numeritos, cómo van sumando en grandes números al final de nuestra vida. El tema del tiempo, ¿no? ¿Cuándo comienzas a invertir? Eso es importante, tiene que comenzar ya. Para que justamente esa capitalización, esa acumulación de los intereses se exacerbe en forma positiva, ¿no? Entonces acá pueden ver, por ejemplo, ¿no? Si yo comienzo a invertir a los 25 años, miren la diferencia con comenzar a los 35, ¿no? Son de 74 millones, que es un número X, a 134, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante, comenzar ya. Y bueno, y también tener un ahorro sistemático, ¿no? Así como de repente a veces uno pone la plata en la cuenta de ahorros, puede hacer lo mismo en una inversión, ¿no? Pero de forma sistemática. Eso ayuda muchísimo a ser disciplinados, a no ceder en las pasiones, digamos, del corto plazo. También a diversificar el momento en el que entras en el mercado. Estamos asumiendo que ya estamos como un inversor y vas a, en vez de ahorrar en tu cuenta bancaria, que dejas ahí tu platita de todos los meses para ahorrar, ahora la vas a dejar en un producto de inversión y el producto de inversión tiene volatilidad, entonces va fluctuando como va el mercado. Entonces, si tú eres disciplinado, vas a entrar a lo largo del tiempo y vas a diversificar un poquito el momento del mercado en particular en el que estés invirtiendo, ¿no? Y el beneficio del interés compuesto, ¿no? Justamente lo que le decía de reinvertir los intereses, de ir poniendo, toda esa plata va sumando y al final, el momento que uno se quiera retirar, lo va a sentir, ¿no? Entonces, la transformación del ahorrador inversor, ¿no? O sea, por un lado, como comentaba Jaime, tienes el ahorrador típico, depósitos a plazo, cuentas de ahorro, ¿no? Normales, que en este momento son tasas de interés súper bajas, o en algunos países negativas, ¿no? Y tienes por otro lado la inflación que te resta poder adquisitivo y también que los depósitos a plazo, por ejemplo, a un año, pero no puedes salir de depósito a plazo porque te penalizan. Mientras que por otro lado tienen las inversiones, ¿no? Que las inversiones, primero que te ofrecen un mayor potencial de rentabilidad, pero a un mayor riesgo. Y esa es la parte más importante, es cambiar el chip un poquito de la seguridad, pero que me puede perjudicar, porque puede ser que esté en términos reales perdiendo poder adquisitivo, versus tomar un poco más de riesgo, controlar el riesgo y poder obtener una mayor rentabilidad. Y para poder manejar ese riesgo, tienes que tener un asesor
tienes que educarte y justamente eso es lo que queremos motivar acá, ¿no? Justamente, ¿no? La gestión profesional, para eso estamos nosotros, para eso está el equipo de asesores de Renta 4, para poder ayudarlos a manejar ese riesgo. La diversificación, ¿no? También, porque en el mercado financiero hay diferentes sectores a los cuales uno puede exponerse, puede invertir en un sector tecnológico, puede invertir en el sector industrial, sector financiero, y diversificar de repente el negocio que uno tiene. Uno de repente está metido en un negocio y invierte en el mercado financiero en otro y de alguna forma también diversifica su vida, ¿no? Y la planificación de largo plazo, ¿no? Eso es algo muy importante también. Los productos que uno puede tener como inversor son, bueno, uno hacerlo por sí mismo, ¿no? La autogestión. También puedes manejar, por ejemplo, carteras administradas, que nosotros ofrecemos el servicio acá, o fondos de inversión, ¿no? Acá he mostrado un poquito lo que comentaba Jaime, que era las tasas de interés, y efectivamente, pues las tasas de todas las entidades financieras, ¿no? De los bancos grandes, digamos, esos sí están súper bajas, pegadas al 2%, de las cajas y las financieras también han bajado, son un poquito más altas en soles, pero en dólares las tasas de todas las entidades financieras están súper bajas, o sea, pegadas al 0,5%, ¿no? Y aparte nosotros estamos haciendo un poco de énfasis en esta prestación, en las oportunidades de inversión en dólares, por el contexto que estamos viviendo, ¿no? De que se está depreciando la moneda y estamos más constructivos en estar invertidos en productos en dólares, ¿no? Entonces, ahorita, si tú quieres tener tu dinero en dólares, y vas al banco y quieres que te rinda algo, te va a rendir 0,50, ¿no? O sea, súper, o sea, muy bajito. Entonces, ahí es que nosotros queremos plantear eso, algunas alternativas en esa moneda, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros cuando recibimos a un cliente, recibimos a clientes que ya saben lo que quieren, ya son inversores, ya quieren entrar acá y utilizan nuestra plataforma online para comprar acciones, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otros clientes que quieren una asesoría, ¿no? Y a esos clientes, por ejemplo, nosotros tenemos unas carteras modelo en las cuales los clientes pueden inspirarse un poco, ver alternativas de inversión y que justamente en un momento les vamos a contar en qué andan nuestras carteras modelo, como para darles ahí un par de ideas. O la otra también es conversar con tu asesor personalizado, ¿no? Para tener una relación, digamos, con él, que cada cliente que entra acá tiene un asesor asignado con el cual pueden conversar, pueden tener llamadas, pueden tener Zooms directamente con ellos, darles un servicio, porque nosotros acá en Renta 4 tratamos a todos los clientes por igual. Nosotros creemos que todo inversor que viene acá es un gran cliente, son nuestros lemas, de hecho. Entonces, justamente lo que buscamos dar acá es un servicio personalizado. Y la otra alternativa es que de repente no es que quieras asesoría, sino simplemente quieres desentenderte digamos, del mercado financiero, no tienes tiempo, tal vez, digamos, no estás tan metido para poder aprender justamente todos estos temas. Y nosotros ofrecemos también un servicio de administración de carteras discrecional, o sea, básicamente nos entregan el dinero para nosotros administrarlo y le hemos llamado a eso Renta 4 Activa, ¿no? Que es este servicio de administración de carteras, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de Renta 4, ¿no? Un pilar importante en la tecnología, somos la primera casa de bolsa que tiene esta plataforma online para comprar acciones y lo hemos hecho porque queremos justamente facilitar la vida a todos estos clientes que quieren autogestionarse, que quieren entrar al mercado financiero y que son muchísimos, ¿no? Entonces es importante tener una tecnología importante. Otra cosa que nosotros tenemos como pilar es la educación financiera, esto que estamos haciendo. O sea, creo que esta propuesta de Renta 4 es algo que no se ha visto mucho aquí en el Perú y por lo que les decía de que del Perú tiene todo ese espacio, todas esas brechas que romper, creo que es una propuesta sumamente importante. El asesoramiento personalizado, como decía, un asesor a su lado, y la arquitectura abierta. Nosotros ofrecemos productos de diferentes entidades, no solamente los nuestros, o sea, ofrecemos productos que sean buenos para nuestros clientes independientemente de quién los esté haciendo. La educación financiera, el pilar que les comentaba, ¿por qué damos educación financiera? Lo hacemos para que la gente pueda tomar sus decisiones de la mejor manera, ellos mismos, o en caso de que tengan asesoría, entiendan cómo armamos esa asesoría, ¿no? Entonces, quería comenzar un poquito contándoles, por ejemplo, un ejemplo de lo que es educación financiera, hablándoles de lo que son los ETFs. Creo que es una cosa que muchos clientes, cuando ven una casa de bolsa,
quieren entender, ¿no? Que los ETF son un fondo mutuo que está listado en bolsa, o sea, que funciona como una acción. Es como un fondo mutuo porque tiene dentro de sí varios instrumentos, pero transa con un solo precio durante el día, ¿no? Es como una acción combinada con un fondo mutuo. ¿Y por qué es tan, digamos, interesante y tan útil, ¿no? Primero que nada, te permite construir una visión global de mercado, porque son instrumentos bastante, digamos, macro y fáciles de entender, ¿no? Cuando uno hace una estrategia de inversión, uno empieza a analizar el mundo desde lo más macro a lo más micro. Y así es como nosotros armamos nuestras estrategias, ¿no? De lo macro a lo micro. También analizamos dentro de lo micro, digamos, las mejores alternativas, ¿no? Entonces, para comenzar, lo más intuitivo es comenzar de lo macro, ¿no? Es decir, oye, a ver, yo quiero invertir, por ejemplo, ya quiero invertir meter mi plata en productos de inversión. Entonces, yo voy a decir primero, ¿qué clase de activo quiero? ¿Quiero meterme a acciones o a bonos o invertir de repente en commodities, o sea, en materias primas, ¿no? De repente en algo de energía, ¿no? Entonces, existen ETFs que te permiten rápidamente exponerte a esas cosas de una forma fácil. En vez de comprar una acción en particular, puedes comprar varias acciones de la misma clase, ¿no? O puedes comprar, en vez de comprar bonos separados, puedes comprar varios bonos a la vez a través de un ETF, ¿no? También, por ejemplo, los ETFs también están separados por sectores. De repente, parte de ese análisis, yo dije, oye, mira, me gusta la renta variable, quiero acciones, pero dentro de las acciones yo veo más valor en cierto sector, por ejemplo. Entonces, existen ETFs que te permiten hacer eso, rápidamente comprar un sector. Y no necesariamente comprarte todas las empresas de ese sector es lo que te va a funcionar a ti, porque tendrías que tener muchísimo dinero para comprar todas las empresas mineras que existen en el mercado. Pero un ETF te permite justamente comprar, participar en un fondo que compra todas esas acciones. Entonces, te simplifica un poco la vida. Por eso es que digo que es un buen punto de partida para el que está comenzando en el mercado, para poder aplicar esa visión global, esa visión de macro a micro, y poder ejecutarla, ¿no? Y también entender esa visión, ¿no? Porque ya uno ya tiene identificado qué ETF te da, digamos, exposición a cierto segmento del mercado y lo puede empezar a seguir, ¿no? Puede decirle, mira, el sector industrial subió, el sector financiero bajó, y ya te empiezas a familiarizar con el tema, ¿no? Sería más complicado que empieces a seguir todas las empresas y tú tengas que agarrar y hacer una ponderación de cómo le va a las empresas, porque son muchísimas empresas por cada sector. Entonces, por eso es que les digo que es tan interesante el tema de ETFs para comenzar, ¿no? También existen ETFs geográficos, por ejemplo, uno puede agarrar y comprar un ETF de mercados desarrollados, un ETF de Europa, un ETF de Brasil, de China, de Japón, ¿no? O sea, existen bastantes ETFs con esa clasificación. Existen otras clasificaciones de los ETFs, también por el tamaño de las empresas grandes, chicas, también por la valorización, que tiene que ver con el momento en el que está la empresa, una empresa que está ya consolidada, una empresa que está creciendo, ¿no? Hay una diversidad grande de ETFs, pero créanme que te simplifica la vida igual, a pesar de la cantidad que hay, comparado con ir analizando todas las empresas que hay en el mercado, que son muchísimas más, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene un ETF es la flexibilidad, porque, digamos, te permite entrar a un sector, a un segmento del mercado y moverte al otro sin problemas. La sencillez, porque es súper intuitivo, porque te ayuda a justamente entender cómo van esas tendencias del mercado financiero, porque te permite diversificar, porque en vez de comprar una sola acción y exponerme a solamente esa acción, compro varias empresas de un mismo sector a la vez. Entonces, el riesgo particular de cada una de esas empresas se diversifica, ¿no? Yo puedo comprar de repente, imagínense, ¿no? En el sector farmacéutico, puedo comprar, no sé, Pfizer, por ejemplo. Si a Pfizer le va mal, me va a ir pésimo, pero si compro Pfizer, Merck, compro todas las empresas de ahí, ya no me va a afectar tanto que a una le vaya mal, ¿no?
me va a afectar que el sector en su totalidad le vaya bien. Entonces, eso es un punto también importante, la diversificación y la liquidez, ¿no? Estos instrumentos son líquidos, uno puede entrar y salir, y eso también es algo muy importante que valorar, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos acá es darles un valor agregado con un enfoque personalizado, o sea, hacer esas inversiones, pero pensando en la situación que cada uno tiene, ¿no? Eso es lo que les comentaba del perfil de riesgo, la capacidad, la propensión, la situación de su vida, la contabilidad de cada persona, entenderlo de forma integral, y con eso, conjuntamente con nuestra visión de mercado, construirles una estrategia, darles unas opciones, si es que ustedes quieren solamente asesoría, o incluso construir las carteras administradas, ¿no? Para tratar de darles una rentabilidad superior a la del mercado. Acá ya no estamos hablando de obtener una rentabilidad mejor al depósito a plazo, ¿no? Que es una tasa súper bajita. Estamos tratando de darles una rentabilidad superior a lo que el mercado financiero obtiene, por ejemplo, en el caso de la renta variable o incluso también en el caso de la renta fija, ¿no? ¿Cómo damos este valor agregado, ¿no? Tratamos de encontrar el momento preciso para entrar al mercado, por ejemplo. Eso es una cosa que digamos, los traders hacen, ¿no? Tratar de seguir el mercado y tratar de justamente cuando el mercado está subiendo, ahí tomar la ganancia, y cuando empieza a retroceder, empezar a entrar. Eso es un poco una fuente de valor agregado que podemos darles. Otra fuente de valor agregado que podemos darles es el segmento de mercado, así como con lo de los ETFs que les comentaba, ¿no? De repente nosotros vemos que hay valor en el sector industrial, pero más que en otros, entonces damos un poquito más de peso al sector industrial. Y si efectivamente al sector industrial le da mejor que a otros sectores, vamos a dar un valor agregado. Y si uno quiere ir más allá, al siguiente nivel de análisis, ya está escogiendo acciones en particular, que también lo hacemos. Y justamente ahí, más adelante, César les va a contar un poco las acciones que ahora nos están gustando, ¿no? La visión que nosotros armamos, como les decía hace un rato, es un poco de la parte macro a la parte micro, y ahorita vemos más valor en la renta variable, ¿no? La renta fija, las tasas de interés están bajas, no hay buenas rentabilidades, significa que podrían estar más altas en algún momento, entonces los bonos por ahora, digamos, es algo que no vemos tanto valor. Vemos valor en la renta variable. Entonces, partimos primero por esa premisa, ¿no? Tenemos un ciclo que va a iniciar contractivo de política monetaria en Estados Unidos, por ejemplo, y acá también está empezando. Entonces, eso nos lleva un poco más para el lado de la renta variable, una recuperación económica, la vacunación en los mercados desarrollados. Todo eso nos lleva a preferir la renta variable. ¿Pero cuál renta variable? ¿Mercados emergentes o mercados desarrollados, ¿no? Y vemos más oportunidades en los mercados desarrollados. Vemos, por ejemplo, acá en este gráfico he mostrado las rentabilidades de unos ETFs que replican, por ejemplo, mercados desarrollados. Este es el S&P 500, que es Estados Unidos. Este es el Nasdaq, ¿no? Que es un índice de acciones tecnológicas. Europa, Japón, ¿no? Y vemos que estos de acá han tenido un mejor comportamiento que los mercados emergentes. Este es de mercados emergentes, esto es China y esto es Perú. Entonces, nosotros estamos un poquito más por el lado de los mercados desarrollados, ¿no? Así que, bueno, César, estás por ahí, me imagino. Justo quería invitarlo a César para que cuente un poquito nuestra cartera versátil, que es una cartera hecha en base a ETFs, que creo que es el primer punto de partida para que puedan un poco ir formando esa visión global de mercado, y justamente nos va a permitir poder contarles cuál es nuestra visión por clase de activo, que estamos más metidos en la renta variable, y los sectores, ¿no? Y la geografía, que es lo que estamos más ponderando, ¿no? Sí. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto con todos, buenas tardes. Les voy a comentar, a ver, un poco de las acciones, bueno, en este caso de ETFs que tenemos. Cuando nosotros hacemos el análisis sobre los activos que entran en las carteras, hacemos un análisis top-down. Como comentó Sebastián, primero empezamos por las economías que puedan ser más importantes o más grandes. De ahí vemos un poco más o menos los drivers, que es lo más importante que pueda haber dentro del mercado, y de ahí vamos con los sectores en particular. Entonces, primero lo que tenemos dentro de estos
Dentro de esos ETFs preferimos mercados desarrollados, EFA, que es un ETF que no involucra a Estados Unidos, involucra a mercados europeos y asiáticos. Empresas consolidadas, el IBE, que es un sector value de Estados Unidos, el sector BIS, que es el industrial, y BUY, que es comercio online, blockchain, que es a nivel mundial, fintech y cloud también. Ahora, para más o menos desagregarlo un poquito, justamente las últimas dos entradas, que son las que están resaltadas, son las que están arriba. La primera es fintech y la segunda es First Trust Cloud Computing. ¿Qué es lo más importante de estos ETFs? Del primer ETF, de Global Fintech. En este caso, este ETF lo que estamos viendo es una recuperación del sector de restaurantes a nivel local y a nivel mundial. Este tipo de sectores lo que vemos es que se están digitalizando mucho más, es decir, haciendo que los envíos sean a nivel todo por celular, ¿no? Todo digitalizado. Porque cada vez va a haber menos aforo en los lugares en los cuales brindan los servicios. Entonces, en ese sentido, para eso necesitan un soporte. Ese soporte se lo brinda la fintech para poder realizar los pagos en nivel online. Entonces, ese es uno de los principales sectores o drivers dentro de este sector fintech, ¿no? Dentro de este ETF a nivel mundial, en donde están este tipo de acciones que lo que hacen es brindar plataformas de pago en línea o en la nube a todo este tipo de empresas, ¿no? Principalmente es business to business lo que estaría creciendo en este sentido. Uno de los principales sectores acá, por ejemplo, es Fiserv, que está tanto en STF como en Sky, que es el segundo. En el caso de Sky, que es First Trust Cloud Computing, en este ETF lo que estamos resaltando es el crecimiento híbrido de la nube. Les voy a comentar un poquito de eso. Hay un sector de la nube que es la nube pública, en la cual están Amazon Web Services, por ejemplo, es Azure de Microsoft, en la cual están todos los datos en la red pública. Y cuando tú tomas red pública, lo que haces es decirle a Amazon que te dé una parte de los centros de datos que ellos tienen para que tú puedas ahí almacenar tus datos, ¿no? Y procesar lo que realices en tu empresa. Entonces, en ese sentido, es una data que es bastante barata, pero que no es no tiene mucha seguridad. Y el otro lado es el privado, en lo cual tú lo que haces en este sentido es comprar directamente este soporte, en lo cual es mucho más seguro, pero es mucho más costoso. En el caso de First Trust Cloud Computing, y uno de los drivers que estamos viendo es el crecimiento híbrido de los soportes de la nube. Es decir, servicios en los cuales se puedan juntar ambos. Es decir, tú puedas tener procesos que no sean necesariamente, que no involucren mucha seguridad, es decir, que no sean tan sensibles para tu negocio y que los puedas procesar de manera con un sector público, que sería mucho más barato, ¿no? Mucho más rápido y que involucre sectores de tu negocio que no sean tan importantes, ¿no? Que no manejen data de tus clientes, por ejemplo, sino sean procesos netamente contables o ya de la índole que veas tu negocio. Entonces, en ese sentido sería la parte pública, la otra sería la parte privada, sería el manejo de clientes. En ese sentido, es lo que estamos viendo dentro del proceso de digitalización de los negocios. Como saben, este proceso de digitalización ya se venía dando en los últimos años, pero creció mucho más a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, porque muchos negocios tenían que seguir vendiendo y para hacerlo necesitaban estas plataformas. Entonces, es gracias a este tipo de ETFs y en general gracias al sector tech que hemos visto un crecimiento mucho más rápido de la digitalización de los mercados de las empresas. Sabemos que este sería el siguiente driver que sería importante en este sentido. Siguiendo con el... Dale, gracias, César. Bueno. El siguiente ETF es iBuy, que es Amplify Online Retail. En este sentido, lo que tratamos de ver es un ETF que pondere el crecimiento del sector retail. Este sector retail, si bien hay un lado que es el crecimiento físico, es decir, lo que se conoce de Walmart, por ejemplo, o lo que se conoce de McDonald's, lo que se conoce del tipo de negocios y restaurantes, hay una parte, y bueno, en general de ventas, en general hay otra parte de retail que es la que no se ve mucho, que es el ingreso que se tiene por medio de las páginas web. Algo que es bastante importante, por ejemplo, es el crecimiento de las mismas acciones o empresas como Walmart. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos dentro del plano digitalizado que ellos tienen? Es decir, así como Amazon, todos ellos, además de venderte productos, también están agregando ads ahí. Entonces, ya lo que están haciendo es que no solamente estás entrando por comprar el producto, sino que a la vez que ves el producto también estás viendo nueva publicidad, que puede ser incluso de otras empresas. Entonces, ya el producto tiene otro producto dentro. Entonces, eso es lo que termina realizando más atractivo ese tipo de sectores, ¿no? Que pueden tener Amazon y que es la razón de su crecimiento, que habrá integrado también Walmart, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el crecimiento online retail no solamente es agregar
tener una plataforma más fuerte o tener mayores envíos digitales, sino también esa parte que es de los ingresos por los ads, que es algo nuevo que se ha estado realizando y que es mucho más, que tiene mucho más crecimiento incluso. El siguiente, que es Block, este ETF lo que hace es blockchain, es decir, involucra acciones, bueno, claro, en este caso serían acciones que tienen participación de blockchain o que tienen algún crecimiento dentro de la nube. Acá están, por ejemplo, acciones como Square, que es bastante conocida en Estados Unidos. Este tipo de acciones pueden ser bastante volátiles por momentos y lo que tratamos de hacer con esos ETFs es un poco diversificar el riesgo inherente de cada compañía. Algunas compañías pueden tener temas de financiamiento, entonces con este ETF lo que hacemos es tratar de ir por la idea más que ir por la empresa en particular. EFA, como les comenté, es de mercados desarrollados. Acá lo que estamos viendo es que Estados Unidos tiene un crecimiento de inflación mucho más alto que los demás mercados desarrollados. Se habla de tapering que empezaría en noviembre. En el caso de los mercados desarrollados, el aumento de tasas no sería tan próximo. En Estados Unidos ya se habla del 2023-2024. En mercados desarrollados dentro de Europa, por ejemplo, se habla de 2024. Entonces, este espacio de ahí lo que permite es que las compañías puedan seguir creciendo y que la bolsa pueda seguir subiendo sin el miedo de que las tasas aumenten. Entonces, en ese sentido, tendríamos mejores resultados porque habría menores costos. El siguiente sería Vanguard Industrials. Lo que estamos viendo es un boom dentro de los planes de infraestructura. En Estados Unidos mismo el plan de Biden de infraestructura de un trillón, que es lo que ha terminado siendo el plan. Dentro de Estados Unidos, mientras que otros países también están generando nuevos planes de infraestructura. ¿Para qué? No solamente para poder recuperarse por el sentido de lo perdido por el COVID, que en general el gasto del gobierno termina también incrementando el PBI, sino también lo que están haciendo es tratar de amplificar y de generar mayores redes de infraestructura, ¿no? Mucho se ha perdido con el tema de la pandemia en supply chain. Entonces, en ese sentido, estaríamos viendo una recuperación también dentro del sector industrial. Eso por un lado, y por el otro, el sector industrial que depende un poco de los commodities. ¿Por qué? Porque si los commodities suben, si el cobre sube, si el petróleo sube, tienen que también crecer el número de obras que se están realizando, ¿no? Porque si tú eres una mina y ves que el precio de tu commodity sube, vas a querer abrir más o terminar aumentando tu negocio, explorar más para poder vender más a un precio más alto. Entonces, este sentido, el sector industrial que tiene cabida con los commodities, por ejemplo, Caterpillar, que tienen negocios asidos a los commodities, también terminaría creciendo, ¿no? Por último, el sector value. Este sector básicamente es, las acciones value son acciones que ya bastante más grandes que el mercado en general, son acciones establecidas de las empresas blue chips incluso. Ahí mismo está Caterpillar, por ejemplo. Dentro de este sector están las financieras, que han venido creciendo en los últimos meses debido al probable aumento de tasas y en general el crecimiento económico de Estados Unidos. Dentro de las value también tenemos acciones que puedan tener, por ejemplo, los mismos commodities también son considerados value. Entonces, más o menos en ese sentido, nosotros establecemos ETFs mediante el análisis que vemos dentro de la coyuntura y lo que más vemos que podría ir creciendo en estos meses, ¿no? Más o menos las carteras tienen 3 a 4 meses de vida para ir cambiando, ¿no? Gracias, César. Un poco esto es una muestra de cómo hacemos toda esta asesoría, toda esta visión de mercado, cómo la construimos, y claramente estas son unas carteras modelo que son genéricas un poco para inspirar a los clientes, pero al final definimos la asesoría de cada cliente a su situación en particular, ¿no? Estas carteras modelo están disponibles en nuestra página web y todo cliente que entra recibe constantemente todos los cambios que hacemos en estas carteras, ¿no? Y acá hemos mostrado un poquito, mostramos de forma referencial un poco el upside que puede tener, o sea, la rentabilidad que se puede obtener, que no garantiza un resultado futuro, porque eso es algo muy importante que ya lo mencioné. Las acciones implican un riesgo, implican un movimiento en el mercado, a diferencia de los ahorros que tienen una tasa chiquita, pero fija, ¿no? Que ya está definida. Y eso es importante tomarlo en consideración. Por eso es que justamente la educación financiera es tan importante para poder controlar esos riesgos y entender todas estas cosas que les comenta César, ¿no? Entonces, bueno, haciendo ese análisis macro, digamos, global, sectorial, ¿no? Geográfico, es que construimos esta cartera de ETFs que como también les dije, es un buen punto de partida para comenzar a invertir en el mercado financiero. Sin embargo, nosotros también tenemos carteras que invierten en acciones en particular, ¿no? Y acá un poco lo que le quería mostrar es
la evidencia un poco de lo que buscamos, ¿no? De darles un valor agregado, de obtener una rentabilidad que esté por encima de los índices de referencia, que esté por encima del mercado. Y aquí les muestro las carteras que nosotros tenemos para acciones americanas, porque nosotros tenemos unas carteras, tenemos varias carteras, de hecho, tenemos una cartera de acciones peruanas, pero en este momento no estamos tan constructivos en las acciones peruanas. Han tenido una recuperación, pero todavía estamos un poco más cautos por ese lado. En Estados Unidos tenemos dos carteras, las carteras de valor, que le llamamos, porque son acciones value, que son empresas más consolidadas, y una cartera de crecimiento, ¿no? Entonces, acá están las empresas que nosotros estamos recomendando ahora. De repente, tal vez, César, puedes contarles un poquito rápidamente, a modo también de ejemplo de cómo haces el análisis para seleccionar estas empresas, que al final, cuando uno se vuelve cliente de Renta 4 y que requiere asesoría, esa misma lógica es la que utilizamos para plantearle una cartera de acciones o plantearle alternativas de acciones a algún cliente, ¿no? Sí, estas acciones en valor y en el crecimiento siguen un enfoque. De hecho, de ahí tenemos que perfilar al cliente para ver más o menos cuál de estas acciones se acomoda un poco más a su perfil, ¿no? Porque puede haber acciones dentro de la cartera value que tienen mucho más riesgo o que son mucho más volátiles. Por ejemplo, Boeing y Rivian son dos acciones que están ubicadas dentro del sector industrial, pero dentro del sector aeroespacial. El caso de Boeing es mucho más comercial. Rivian tiene un porcentaje de defensa mucho más fuerte que el comercial, de aerolíneas y de motores. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que, si bien la variante Delta está causando bastantes todavía contagios y muertes a nivel mundial, el impacto, a pesar de que es fuerte, sería menos en el tiempo debido al número de vacunados a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde están estas dos empresas. Entonces, lo que estamos viendo es que, si bien en septiembre todavía hay un fuerte golpe por esta variante, en los próximos meses, octubre y noviembre, estaríamos viendo una recuperación de estas dos acciones. Boeing es un poco más volátil porque básicamente es comercial y tuvo el problema de las fatalidades con el modelo 737 MAX. En el caso de Rivian, el modelo de defensa, dado el increíble aumento del gasto de defensa de Estados Unidos, tiene un porcentaje de cash ahí establecido que les permite moverse un poquito más, ¿no? Gastar un poquito más, invertir un poquito más. Entonces, en Rivian, digamos, no hay tanta volatilidad. En Boeing sí la hay. Estamos apostando ahí un crecimiento del sector turismo, que de hecho ya ha venido creciendo. Dentro de las acciones, por ejemplo, Baxter, que esta es una empresa de básicamente cirugías renales. En Estados Unidos el sector farmacéutico es gigantesco y hay un sector que es básicamente cirugías, en el caso de Pharma. Entonces, dentro de Baxter lo que estamos viendo es una recuperación en base a nuevos permisos para realizar nuevos tratamientos, nuevas cirugías, sobre todo nuevos tratamientos, ¿no? Que los fármacos son los que terminan teniendo aprobaciones, ¿no? Después de que se hacen los ensayos. Entonces, lo que se hace es aprueban estos fármacos, estas medicinas, y con eso termina generando un mayor crecimiento dentro de este sector. En el caso de Baxter, por ejemplo, como es sector farma y como depende mucho de licencias y del número de cirugías, casi no tiene mucho que ver con el mercado, entonces también funciona como sector defensivo, porque cuando el mercado cae, las acciones farma casi se mueven, porque no siguen mucho el mercado. En el caso, por ejemplo, de Las Vegas Sands, es consumo discrecional, es una acción bastante más movida, depende básicamente de casinos. A pesar de que se llama Las Vegas, no solamente tiene presencia en Estados Unidos, sino principalmente en China, en Macao, que es el principal centro de casinos a nivel mundial. Ha habido mayores interacciones de regulación que quería el gobierno dentro de este mercado, es por eso que la acción cayó con bastante fuerza. Nosotros la pusimos en cartera porque creemos que el castigo que le ha hecho el mercado es mucho más de lo que debería, porque si bien es posible que haya mayor regulación, porque bueno, todavía no se sabe, de todas maneras, para ir a Macao tú antes tenías que tener una prueba COVID de más o menos 14 días. Para ir, ahora necesitas únicamente una prueba de 2 días. Entonces, vemos que la regulación por el lado COVID es mucho menor ahora. Eso pasa tanto en Estados Unidos como en China. Entonces, en ese sentido, vemos que podría haber un crecimiento del negocio y vemos un punto de compra debido a lo golpeada que estuvo la acción. Eso por el lado value, que normalmente son ese tipo de acciones que se han visto golpeadas, que son negocios súper sólidos, que deberían de crecer. Nosotros identificamos ese tipo de empresas que vemos que todavía tienen posibilidades de crecimiento, ¿no? Y que básicamente no
no hay riesgo de quiebra en este tipo de empresas, en Walmart, en Boeing, en Radian o en Las Vegas Arts. En el caso de Estados Unidos crecimiento, vemos acciones que siguen una tendencia en particular o un driver marcado. En el caso de FedEx, por ejemplo, también ha tenido una caída de esta acción. Básicamente ha sido hace un par de días. En el caso de FedEx ha sido porque se ha visto que ha tenido mayores costos laborales. Es una acción que ha venido creciendo a lo largo del 2021, principios y finales del 2020, porque había mayores envíos, ¿no? Entonces, esto generaba que FedEx crezca. Ahora están empezando con un negocio en Europa que se llama Europe First. Lo que están tratando de hacer es de juntar el mercado europeo con el americano, cosa que se puedan hacer envíos mucho más sencillos entre estos dos sectores, continentes. Entonces, esto podría generar un crecimiento de FedEx a mediano plazo. Entonces, es por eso que entra a pesar de la reciente caída, ¿no?, en los resultados trimestrales. Otro ejemplo, por ejemplo, acá es Fiserv, que como les mencioné es una de las acciones que también entra de manera indirecta en los ETFs. Justamente para comentarles, Fiserv, además de lo que les comenté de la nube híbrida, también hay otra parte importante dentro de esta compañía. Y lo que es importante es que dentro de este sector fintech, lo que se está haciendo es brindar soluciones financieras mucho más a las empresas que han estado golpeadas, ¿no? Acá entran las aerolíneas, acá entran los casinos, acá entran los cruceros. Entonces, todas estas acciones que han estado súper golpeadas, como Carnival a inicios de la pandemia, que estuvo en $8, y que ahora está en más de 20, ese tipo de acciones han tenido un soporte bastante grande por medio del sector financiero para poder mantenerse a flote, para no quebrar. Entonces, ese tipo de empresas es justamente necesario para poder brindar estas soluciones financieras y es otro driver positivo dentro del sector de las fintechs, en general de Fiserv. Entonces, más o menos por ese lado vemos estas dos carteras. Gracias, César. Y un poco para redondear, nuestra asesoría, como ven, comienza de la parte macroeconómica, de la parte global y baja a las empresas, y también dentro de las empresas hacemos un análisis, ¿no? Hacemos un análisis top-down y también bottom-up, como se conoce en el mercado financiero, y eso está a disposición de todos nuestros clientes. Como les digo nuevamente, estas carteras están colgadas en nuestra página web, ¿no? Y también, si en todo caso ustedes, digamos, necesitan asesoría, nosotros podemos también tener conversaciones con cada uno de los clientes para explicarles esto y diseñar una cartera específica para sus propias necesidades. Porque, claro, o sea, como les decía hace un rato, el perfil del inversionista involucra no solamente, digamos, el tipo de acción que uno entre, ¿no? Una acción más riesgosa, una acción menos riesgosa, sino también de repente ponderar un poco con algún bono, tal vez, si es que tienen un perfil un poquito más conservador. Entonces, nosotros lo vemos de forma integral, ¿no? También entender la situación en general de su vida, ¿no? De repente tiene un negocio que está relacionado con algo de esto y también lo tenemos que considerar. Entonces, esta parte es la parte de las acciones, pero estos son ingredientes que vamos juntando y así diseñamos el producto final para la propia necesidad del cliente. Ahora estamos sobreponderando renta variable, por eso estoy haciendo tanto énfasis en la parte de renta variable, ¿no? Pero puede ser que sea un cliente que me diga, oye, mira, yo esta plata la quiero tener hasta cierto año, cómprame un bono, no me importa la volatilidad que ahorita, o que se castigue ese bono porque yo lo voy a poner al vencimiento, y bueno, también lo podemos hacer, ¿no? Porque es algo que le va a servir a ese cliente. Entonces, eso es algo que quería destacar, ¿no? Incluso tenemos alternativas ESG, que creo que es un tema que está bastante, no de moda, pero creo que es un tema muy importante, es un tema que se habla mucho, y creo que así como nosotros consideramos todos los aspectos de la vida de nuestros clientes, también consideramos este tipo de cosas. Y justamente es que lanzamos esta cartera hace relativamente poco, y de repente, César, puedes contar un poquito sobre ella. Sí, a ver, les comento sobre esta cartera. Busca empresas que sean líderes, o sobre todo que sean las más grandes y que tengan menos volatilidad, y obviamente que tengan una muy buena calificación en ESG, ¿no? AAA, AA. En el caso, por ejemplo, de este tipo de acciones, para comentarles de las principales, Regeneron, por ejemplo, es del sector pharma. Ellos lo que hicieron fue crear un cóctel, bueno, estuvieron dentro de un cóctel de productos farmacéuticos que se le daba a las personas para poder combatir el COVID, antes de que existieran las vacunas.
Este tipo de productos, por ejemplo, fue el que se le dio a Trump cuando se puso mal por el tema del COVID. Entonces, ese tipo de productos ha tenido justamente una gran rentabilidad para la compañía, por la cantidad de ingresos que tuvo desde que se generó. De todas maneras, todavía sigue recibiendo un buen porcentaje de cash por este producto, y debido a que todavía continúa la pandemia por la nueva variante que es todavía bastante contagiosa, es que de todas maneras la compañía está dentro de la cartera, porque creemos que todavía hay un trimestre más de rendimiento positivo gracias a este producto. Entonces, eso por el lado de Regeneron. Tenemos varias acciones de consumo discrecional. La principal que tenemos y lo que más estamos viendo es Starbucks. De hecho, es una compañía que se ve bastante afectada justamente por el cierre de sus establecimientos a raíz de la pandemia. Han empezado a reabrirlos, ya están casi reabiertos todos, pero no solamente es que se reabran o que vuelvan a los precios normales, sino el crecimiento que podría haber en el mediano y corto plazo, ¿no? Este tipo de empresas, si bien el sector se ha visto afectado de manera bastante fuerte, Starbucks no ha tenido no se ha visto tan afectada. En el caso de Starbucks es por la espalda financiera que tiene, es bastante más grande, en el sentido de que puede solventar los gastos de los cierres momentáneos que pueden tener sus negocios. Entonces, por ese lado ha aguantado mucho más la pandemia, y es por eso que es una de las más de las que mejor podrían recuperarse a raíz de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en Asia y en India, que es un sector que todavía se ha visto bien afectado por la pandemia, y les ha afectado ha sido bastante fuerte, ¿no? Ahí la pandemia. Entonces, en ese sentido, Starbucks y Regeneron. Otra de las acciones que quiero comentarles, por ejemplo, es Best Buy, que es consumo discrecional también, principalmente consumo discrecional del sector tech. Best Buy, para comprar computadoras y cualquier producto electrónico. Entonces, en este sentido, Best Buy ha tenido un crecimiento bastante fuerte gracias a lo potente que ha estado el sector tech, gracias a que la gente ha estado comprando computadoras, laptops, para poder trabajar desde sus hogares. Entonces, esto es lo que ha generado un crecimiento bastante fuerte en Best Buy, y como les comentaba, como vemos todavía un trimestre más desde esto, es por eso que continúa Best Buy dentro de la cartera. Y algo también es que, bueno, son acciones cíclicas. Justamente el consumo discrecional es muy fuerte en el último trimestre del año, porque la gente gasta más en eso acercándose a las fiestas navideñas, por ejemplo. Es el caso de Best Buy, por ejemplo. Es el caso de Microsoft, o el caso incluso de American Express. La gente gasta más, entonces eso hace que tengan más ingresos transaccionales, en el caso de American Express, ¿no? Entonces, más o menos por ahí estamos yendo. Estos son los trends que estamos viendo dentro de la cartera. Gracias, César. Entonces, bueno, consideramos inclusive este tipo de referencias de estos clientes porque pensamos mucho en los deseos de cada uno, ¿no? Dar un servicio personalizado. Igual nosotros, a pesar de la situación en particular que nos haga estar más constructivos en renta variable en este momento, vemos que en el largo plazo la renta variable es algo que tiende a irle mejor, ¿no? Y acá lo podemos ver, ¿no? Desde 1912, cómo ha estado el mercado financiero, los diferentes productos, ¿no? Las acciones, los bonos, la moneda, y vemos que en general la renta variable ha estado mejor, ¿no? Pero ¿qué tiene la renta variable de malo, digamos? ¿Y por qué no invertimos todo nuestro patrimonio en renta variable? Primero que nada, porque depende del perfil de cada cliente, ¿no? Si tú eres una persona conservadora, vas a tener un porcentaje en algún producto de renta fija, ya sea un bono, así sea largo el bono, o largo, o un corto, o de repente dinero en efectivo, ¿no? O inclusive también de repente, si eres una persona conservadora, tal vez las acciones que vas a tener son un poquito más estables, ¿no? Entonces la volatilidad es el tema. Al final, cuando tú combinas todos estos productos, los bonos, las acciones, tú construyes un portafolio, y ese portafolio va a tener una volatilidad. Y tú, cuando veas tu estado de cuenta y veas que tiene mucha volatilidad, vas a decir, oye, esto no va con mi perfil. Entonces, no todos nuestros clientes tienen un perfil tolerante. Entonces, algunos tienen otro perfil. Entonces, lo que podemos hacer para
digamos, en una situación en la que vemos un potencial crecimiento en la renta variable, es diversificar, ¿no? La diversificación es el único, digamos, lo único gratis que te da el mercado. Entonces, cuando quiero hablar un poco lo que les contaba con los ETFs, ¿no? Por eso también están buenos los ETFs, ¿no? Que cuando yo compro una acción en particular, me expongo al riesgo específico de esa acción, y cuando compro varias, diversifico el riesgo específico de esa acción, ¿no? Entonces, al final, solamente estoy expuesto un poco al riesgo de mercado, al riesgo de todo el mercado. Entonces, lo que nosotros recomendamos es justamente construir portafolios que tengan varios títulos para lograr esa diversificación. Pero igual, las acciones van a tener más volatilidad, ¿no? Y por eso nosotros también, además de las acciones, tenemos también el producto que son los bonos, ¿no? Y bonos en dólares hay bastantes en el mercado, ¿no? Extranjero. En el mercado peruano, en el mercado local, hay bonos en soles, pero transan muy poco, son bastante difíciles de conseguir, por eso han aparecido otros productos financieros de renta en soles, productos como el factoring, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de productos que nosotros no comercializamos, pero dado el contexto de nuestra preferencia por dólares, es que les planteamos estas alternativas de bonos en dólares que sí los hacemos, ¿no? Entonces, uno puede ver acá emisores, por ejemplo, como el Banco Interbank, como Buenaventura, que es una empresa minera, Auna, que es el tema de las clínicas, empresas colombianas también, como el Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco General de Sudamérica, que también es colombiano, empresas públicas de Medellín, ¿no? Entonces, claro, partimos bajo la premisa de que no todos nuestros clientes tienen un perfil tolerante, es un perfil agresivo, y también tienen que tener algo de renta fija en sus portafolios. Y estos son los bonos que nosotros planteamos. Claramente, al tener menor volatilidad, o sea, menor riesgo, porque la volatilidad es un sinónimo de riesgo, ofrecen rentabilidades más bajas. Pero tampoco son despreciables, hemos revisado acá y poniéndolas en contexto con los depósitos, ¿no? Hace un rato veíamos las carteras, los upsides que mostrábamos eran del 10, 20%, ¿no? Vemos los índices cómo han variado, han tenido rentabilidades así también alrededor del 15% en lo que va del año, algunos índices. La bolsa el año pasado ha tenido rentabilidades muchísimo más altas. Nuestras carteras modelo han tenido rentabilidades por encima del 30%, ¿no? Pero claro, si tú, como decíamos un rato, ¿no? El umbral del sueño, el dormir tranquilo, el conocer un poco cómo es cada uno y pues no todos somos iguales, todos de repente no tenemos ninguna propensión a arriesgar, es que los bonos pueden estar y te pueden ofrecer rentabilidades que están alrededor del 4%, ¿no? Y estos bonos también se pueden conseguir y justamente también algo importante es que nosotros también consideramos, en la medida de lo que nosotros tenemos entendido, porque nuevamente no somos especialistas tributarios, en las implicancias tributarias que pueden tener estos bonos, y todos estos bonos acá son considerados, digamos, que cumplen las condiciones más favorables para nuestros clientes, ¿no? También algo que me parece importante mencionar y también es que los bonos también varían en precio, ¿no? Cuando uno compra un bono, uno obtiene un cupón, ¿no? Que es como el dividendo de una acción, y el bono va cambiando de precio, ¿no? Hasta el vencimiento que tiende a ir a la par, ¿no? Entonces, cuando un bono está por encima de la par, uno obtiene un cupón que puede ser, digamos, por ejemplo, en el caso de este bono, el BIMPE, ¿no? Es una rentabilidad de, digamos, empezar el cupón de 4%, pero como va a ir tendiendo a bajar hacia la par, el yield que uno obtiene es 3.50. Y lo que he querido mostrarles es un poco, si uno comprase el bono y estuviese invertido por 6 meses y las tasas de interés se movieran, digamos, en esta magnitud, en 50 puntos básicos, o sea, 50 puntos básicos es de 4, o bueno, de 3.50 que rinde este bono a 4, ¿no? ¿Cuánto perderían en rentabilidad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, sería una caída del 1.4%, que es un movimiento importante, ¿no? Pero, por ejemplo, si se sube 50 básicos, que también es un movimiento súper fuerte, digamos, no habría ninguna pérdida de valor, ¿no? Si la tasa de interés del bono se cayese 50 básicos, la rentabilidad sería ya no 3.50, sino 3.80. Entonces, eso también es importante
saber, ¿no? Que los bonos, si bien tienen menos volatilidad, porque estamos hablando de variaciones del 1%, 3, 4, ¿no? En cambio, en las acciones estamos hablando del 10, 15, ¿no? También tienen un riesgo de precio, pero es amortiguado ese riesgo de precio por el cupón que el bono tiene, ¿no? Y eso también es importante considerar. Los productos de inversión no son rentabilidades aseguradas en el corto plazo, y en el caso de acciones no son rentabilidades aseguradas en ningún momento porque las acciones pueden fluctuar, ¿no? En general tienden a irles mejor, eso es una tranquilidad, y en el caso de los bonos hay una rentabilidad a vencimiento, pero si uno sale del bono, también tiene una volatilidad del precio, pero dentro de todo es acotada por lo que les comento de los cupones, ¿no? Antes de hablar un poquito de estas conclusiones, nosotros, además de tener, tenemos productos, ¿no? Las acciones, los bonos. Y estos productos los podemos trasladar en que ustedes, como clientes, tomen sus propias decisiones, que decían, oye, quiero este bono, quiero esta acción, y también igual los vamos a asesorar en esta forma integral que les comentaba, de que de repente para su perfil va más renta fija que bonos, ¿no? Pero uno puede escoger, digamos, las cosas al final y tomar la decisión. Y hay otros clientes que pueden querer que les manejemos el dinero, ¿no? Entonces, utilizamos también estos productos para construirles carteras personalizadas con estos productos. Y adicional a las acciones y a los bonos, ¿no? que son los productos que les he comentado, también nosotros tenemos acceso a lo que son fondos, ¿no? Y los fondos, un poco, es como sería un símil de las carteras administradas, porque nosotros lo que buscamos darles es un valor agregado con esas carteras administradas, gestionarla nosotros, nuestro equipo de profesionales, y darles justamente ese retorno por encima del mercado. Y los fondos es algo parecido, solamente que de forma colectiva. Vemos un valor agregado en alguna gestora en particular que es reconocida, que es especialista en algún nicho de mercado, y justamente también diversificamos justamente ese valor agregado no solamente con nosotros, sino también con otras gestoras que están especializadas. Entonces, tienes como, no sé, un abanico de productos que son las acciones, los bonos, los fondos, y todo esto se puede gestionar ya sea como una asesoría o como una gestión discrecional de nosotros, ¿no? Pero sea como sea, al final el objetivo de este evento es motivar a la gente a que haga esa transición de ahorrador a inversor. Como decía Jaime, es el momento preciso, pero igual es importante que lo hagamos, porque primero nos permite crecer como personas y hacer crecer a nuestra familia, y también romper las brechas que les digo que tiene el Perú, ¿no? Entonces, seamos conscientes de nuestros efectos emocionales, analicemos un poco nuestra situación, busquemos el largo plazo, seamos conscientes que la inflación nos resta valor, ¿no? Veamos el potencial que tiene el interés compuesto, ¿no? O sea, sepamos que tenemos que convivir con el riesgo. Todo el tiempo tenemos riesgo. ¿Por qué no manejarlo de la mejor manera y poder así lograr nuestros objetivos? O sea, eso es lo más importante, romperle un poco el miedo al riesgo y manejarlo de la mano de un asesor, ¿no? No digo tomen todo el riesgo posible, porque justamente también los perfilamos, pero hay que aprender un poco a convivir con la idea de que el riesgo es inherente con la vida, ¿no? También. Seamos consistentes, disciplina, ¿no? En el tema de dejar una plata al lado para el futuro, y bueno, diversifiquemos, ¿no? Diversifiquemos las cosas. Estamos trabajando y lo ponemos en el banco. ¿Por qué? Y de ahí perdemos el trabajo y decimos, oye, ¿qué hago ahora, no? Entonces, podrías haber diversificado ese riesgo con inversiones, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen que quería darles, y para terminar, quería cerrar con este video que me parece súper bueno, que es la filosofía de Renta 4, como para que vean un poco que la asesoría que damos acá es una asesoría integral, una asesoría orientada al cliente, y no simplemente intermediación. Eso es también una cosa que yo quiero destacar, resaltar. Nosotros somos una corredora de bolsa, pero tratamos de dar un servicio de banca privada a nuestros clientes, una asesoría integral,
queremos democratizar el acceso al mercado de capitales para justamente analizar la situación financiera de sus clientes en su totalidad. Así que voy a poner el video. El cliente cada día está más formado. Hay mucha más información. No todas las fuentes son fiables. Crash en la bolsa, pues coges y das orden de venta. Sin pensar, sino porque te has dejado llevar por el momento, ¿no? Hay una experiencia que a mí me pareció especialmente importante, o al menos me dejó una huella especial, la caída que tuvo el Dow Jones, la bolsa de Nueva York, el año 1987. Ese mercado perdió el 25% de su valor, que se había construido a lo largo de años, en menos de una hora se cayó. Te das cuenta de que en esos momentos tan intensos de pánico en aquel momento no es bueno actuar. Este mercado es un mercado muy psicológico, se deja influir mucho por lo que esté pasando en ese momento. Las inversiones muchas veces fallan no por factores financieros, sino por factores emocionales. Lo que pasa ahora es que el cliente tiene la misma información que tú puedes tener. Muchas veces piensan que están forzados a tomar decisiones de forma constante. Es una filosofía de vida, ¿no? Yo quiero plantearme mi vida desde otro punto de vista, no tan rápida. Tradicionalmente se obtenía dinero, se ganaba, tenía patrimonio al final de la vida de una persona. Luego vino una revolución en la cual veía gente joven, guapa, que hacía dinero rápidamente, y eso se contagió, yo creo que a la sociedad. Conceptos un poco distorsionados, el concepto de que hay que trabajar muy a corto plazo, de que hay que hacerse rico muy rápidamente. Es muy importante introducir el elemento del largo plazo, de dejar trabajar al tiempo. El slow finance lo que intenta es separar el ruido de mercado de lo que realmente es lo importante. Hacer un esfuerzo por tomar distancia de todo ese volumen ingente de información. Los beneficios que tiene la filosofía del slow finance es invertir en algo real. Es una de las pocas filosofías de inversión que son capaces de obtener retornos por encima de la media y mucha más seguridad que el resto de filosofías. Una de mis obsesiones es dormir tranquilo. Para dormir tranquilo necesito analizar las inversiones que yo hago, conocerlas y estar seguro para yo poder dormir tranquilo. No solamente vivimos mejor a nivel personal, sino que la experiencia de inversión va a ser más satisfactoria. Que las cosas sólidas, las cosas de valor, se hacen a lo largo del tiempo, no se hacen de manera inmediata. Pensemos en las inversiones como algo de largo plazo y en una asesoría integral, que es lo que nosotros podemos ofrecerles acá en Renta 4. Así que bueno, nada, sin más, les agradezco por su participación en un evento más de nosotros. Nosotros apostamos muchísimo por la educación financiera, venimos haciendo este tipo de eventos desde el año pasado, hemos hecho más de 40 eventos y vamos a seguir en esto, eventos de este tipo, eventos más especializados, de repente en temas de educación financiera un poco más técnica, o también eventos de ideas de inversión, de cómo vemos el mercado, de productos nuestros, de productos de otros. Tratamos de llevar la mayor cantidad de información a nuestros clientes para pues, ayudarlos en esta transición de ahorrar inversor y los que son inversores, pues seguir ayudándolos a que puedan crecer en este mundo de las inversiones, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho y tal vez, Jaime, si que por ahí hay alguna pregunta de algún participante, pues nos comenta, si no ya damos por finalizada la presentación. Correcto, Sebastián. Bueno, nos han estado dejando algunas preguntas. Yo creo que estamos un poquito fuera de tiempo como para leerlas a todas, pero bueno, brevemente son de varios cortes, ¿no? De un corte un poco más de ese del ahorrador a inversor. Nos han estado preguntando, por ejemplo, una persona nos decía, oye, a mis 52 años me merece la pena empezar a invertir. Aquí, Sebastián, cuéntanos un poquito cómo lo verías tú brevemente, si es que hace sentido, a partir de qué edad, para todas las edades, es para todo el mundo, ¿cómo lo ves? Yo creo que es para todas las edades, ¿no? Y dependiendo de cada situación que uno tenga en la vida,
va a estar perfilado el cliente y se va a determinar qué productos utilizar, ¿no? Entonces, no se preocupen que nosotros vamos a considerar todos los aspectos de su vida, incluida la edad, en las ideas de inversión que les planteemos. Estupendo, muchas gracias, Sebastián. Otra pregunta le voy a lanzar a César. César, nos están preguntando si, dado el contexto actual, recomendaríamos invertir en soles o en dólares, ¿no? Me parece que ha habido una evolución del tipo de cambio desfavorable para el sol, pero parece que está un poco estabilizado. Brevemente, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, el tipo de cambio difícilmente va a bajar de 4 en lo que sería lo que queda de este año, incluso probablemente la primera mitad del siguiente. Si bien es posible que haya un crecimiento económico de Perú en el segundo semestre, que sea bastante fuerte, y el próximo primer semestre del 2022, que deberíamos de llegar a niveles prepandemia, de todas maneras la coyuntura política sí afecta de manera bastante fuerte el tipo de cambio. Si tienen dólares, yo recomendaría invertir en dólares. Si es que tienen soles, sí, no hay, digamos, el mercado de valores, pero no es bastante riesgoso. Entonces depende del perfil. Si es un perfil agresivo, yo recomendaría sí tener una parte en soles y otra parte tenerla en dólares, por cualquier eventualidad tener una participación en dólares. Si es un poco más conservador, sí sería cambio a dólares y tratar de invertir en algo que no tenga tanta volatilidad. Estupendo, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos dejan y es ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil de inversor, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué alternativas son adecuadas para mí o esta alternativa y la otra, pero ¿y cómo las combino? Bueno, aquí me va a permitir yo contestar esta pregunta. Bueno, de una forma muy sencilla, ¿no? Yo creo que primero que nada, para lograr bien esta transición de ahorrador-inversor, como no pueda ser algo tan intuitivo quizás, siempre contar al lado con un asesor, con un especialista, una persona que nos vaya guiando es fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos con esta persona, aquí el tema de la comunicación, la transparencia, lo es todo, ¿no? Quiero decir, las necesidades financieras u objetivos de una persona, bueno, que está ya cercana a la jubilación, o una persona que acaba de empezar a trabajar, no sé, recién salido de la universidad, pueden ser muy distintos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, contar con una de estas personas a nuestro lado va a ser muy importante. Dicho eso, ¿cuál es mi perfil de inversor, no? Pues bueno, uno tiene que saber, pues eso, ¿no? Si estoy más por el ir acumulando dinero o estoy más cercano quizás a la jubilación y voy a empezar a gastarlo, a consumirlo, etcétera. Entonces ahí hay determinadas cuestiones, pues eso, ¿no? Un poco, o con qué plazo me siento yo cómodo estando invertido, durante cuánto tiempo no voy a necesitar este dinero. Bueno, son algunas cosas que debemos plantearnos que solo nosotros podemos contestar, porque solo nosotros vamos a saber exactamente qué es lo que andamos buscando, pero contar con un especialista a nuestro lado para que nos guíe, para que nos haga plantearnos las preguntas adecuadas y nos ayude a interpretar esas respuestas, yo creo que es fundamental, ¿vale? Luego, por último, pregunta ya para Sebastián y con esto estaríamos cerrando. Sebastián, cualquier persona que esté interesada en iniciar su transición de ahorrador a inversor, ¿cómo puede contactar a Renta 4? El servicio de asesoramiento es gratuito, ya nos has comentado que es personalizado. Danos un pequeño detalle sobre esto y ponemos punto y final. Muchas gracias. Sí, gracias, Jaime, por la pregunta. La verdad es que nosotros, el servicio que damos de asesoría es gratuito. Todas estas iniciativas, estos eventos que organizamos, que esperamos que en un momento lo podamos hacer de forma presencial, son gratuitos. Así que por ese lado no se preocupen. Y la forma de contactarnos, bueno, lo pueden hacer a través de la página de Renta 4, que es www.renta4.pe, ¿no? O a través de nuestro teléfono también, pueden contactar también al correo, contacto@renta4.pe, ¿no? Y a través de diferentes estos canales es que nosotros nos podemos en contacto con ustedes o podemos establecer una conversación, ¿no? Esperamos también que pronto podamos recibirlos en nuestras oficinas. Ya tenemos unas oficinas nuevas que están listas para recibir a la gente, que eso también va a ser otro canal a través del cual podemos atender a los clientes y eso es lo que pronto ya les daremos la sorpresa para que puedan venir a visitarnos.
Fenómeno, muchas gracias Sebastián. Bueno, en línea con lo que decías, para quienes tengan ahí un lápiz a la mano, nuestro teléfono es el 604-3400, el correo electrónico ya lo ha dicho Sebastián, que es contacto@renta4pe, y nuestra página web es www.renta4.pe. Nada, lo dicho, muchas gracias por la exposición, Sebastián, César. Y nada, gracias a todas las personas que nos han estado acompañando esta tarde, gracias a todos aquellos que aunque hayan llegado tarde a la conferencia, nos van a poder volver a ver mañana en diferido, que les estaremos enviando la grabación de la conferencia. Y nada, por último, pues nada, desearles aquí todo lo mejor en la transición de ahorrador a inversor. No duden en llamarnos, en escribirnos. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Chao, cuídense. Hasta luego, cuídense.